A Escola Infantil Violonchelo Blue en Bertamiráns e a Escola de Idiomas The English Way no Milladoiro patrocinan este programa. Continuamos nesta Escola de Pais hoxe falando do tema das agresións dos fillos cara aos pais. Agresións que dixemos, se quedou na mesa no tempo anterior, que podían ser tanto físicas, que co que todo o mundo se bota as mans á cabeza, como verbais, co mellor quizáis, pregunto, como hai un tono familiar exasperado constante, ese comportamento do fillo pode quedar como máis minimizado cando realmente é un comportamento alarmante, non? Porque ti falabas dos cerebros en branco dos nenos, e os nenos son esponxas. Eu o deixo aí, que vos sodes os expertos, claro. Sí. Mira, vamos a ver. Perdón, esta venganza de Kiko, porque como sempre me di que o corto, ahora continúa. Sí. Entro yo. Mira, vamos a ver, el tema que tratamos entra dentro de la adolescencia. Si hay una cosa normal en la adolescencia, es la lucha entre los padres y el hijo. Es decir, el hijo tiene una de las funciones que tiene la adolescencia es hacerse mayor, aceptar su personalidad y hacerse mayor, y eso supone ganar independencia. Entonces, digamos que se establece de principio siempre una lucha entre la independencia necesaria del hijo y la regulación que debe ejercer los padres. Eso entra dentro de la normalidad. O sea, para que nos entendamos, na adolescencia, máis ou menos, é unha loita de poder, non? Sí, efectivamente. É o momento da loita de poder que todos vivimos. O que hai que ver é o límite, non? Las formas. Claro, efectivamente. Claro, ata donde, claro. Y de qué forma. Claro. Efectivamente. Entonces, ¿cuál es el tema? O sea, esa lucha que es normal y que el adulto como adulto debe saber regular, hay momentos o puede haber situaciones en las que pase de la normalidad a la normalidad, que es de lo que estamos tratando. Vale, e nese momento, aí vou lanzar unha pregunta, nese momento no que soa ou podes percibir a primeira alarma, non? Que fas? Que faz? Pois se non sabe resolver o ti, pedir axuda, non? Xa dentro do primeiro momento? Sí, por suposto. sí, claro. Desde el primer Non fai momento falta pedir ayuda a los profesionales, está claro. Non fai falla ir correndo á policía, pero se xa ves que o neno se che vai das maus, preguntar a un profesional non costa nada, porque realmente pode ser que tú como pai teñas dúbida de se o seu comportamento é problemático ou non, pero é mellor consultar e que sexa outra cousa o que está pasando, pero que non teña un problema de violencia, a que non o consultes e ese problema de violencia vaya máis, como decíades antes, alcance o seu pico aos 15, 16 anos, e aos 15 ou 16 anos podemos intervir, pero é que eses pais, eses nenos, sufriron durante todo ese tempo. Que profesional? Es que ahora mismo puede ser psicólogo o pedagogo. Claro, que vos sabes, por suposto, que o mellor pode preguntar... Yo vuelvo a insistir Unha cousa a que nos temos que facer é que así como cando temos unha lesión ou cando temos un problema médico de saúde, non médico, un problema de saúde, asistimos a un médico. Cando temos un problema co coche, asistimos ao mecánico. Cando temos un problema educativo, debemos asistir aos educadores que nos poden guiar. O sea, pedagogos, psicólogos... Sí. Concha, que te interrumpín, perdón, que vas a... No, es que quería apuntar lo siguiente. Es decir, Kiko habla de la adolescencia, pero es que cada vez más, y esto no lo digo yo, lo dice, por ejemplo, Calatayud, este señor que trabaja, sí. como no es el juez es decir, cada vez se están encontrando con situaciones de niños de 11 o 12 años. Los niños maduran antes, y al madurar antes también exigen esa cuota de poder antes. Entonces, lo importante es, cuando detectan que el niño tiene un problema, primero hablar con los educadores, o sea, con los profesores, para ver si ese problema también se repite, que a veces no se repite en el colegio, sino que se ciñe única y exclusivamente al ámbito familiar. Y a continuación, evidentemente, recurrir a los profesionales, desmitificar la figura del psicólogo o la figura del pedagogo. Es decir, porque una persona tenga que recurrir a un psicólogo no significa que ese niño esté mal o tenga un problema que no sea, digamos, atajable en un momento determinado. Es decir, evidentemente, cuanto antes se ponga... Quizás son os deberes que nos quedan por facer, non? Digo a sociedade, que sí que xa está como entendido que se un rapaz ten problemas de ansiedade ou demais, sí que se lle leva a un psicólogo e non pasa nada, xa está como aceptado, pero sí que queda Normalmente primeiro pasa polo médico de cabeceira, pasa polo psiquiatra e así que está medicado hasta as cexas e non mellora, cando non mellora,
pois daquela ao mellor se chega ao psicólogo, pero con moita desconfianza todavía. É que, vamos a ver, vamos poñer un exemplo para que a xente vexa como se elabora o proceso. Un rapaz, o que decía antes Concha, un rapaz na escola portase ben, e na casa o mesmo rapaz se porta mal, e polos mesmos motivos, é dicir, resulta que na casa, hasta que lle dan o xoguete, non para, e na escola espera que lle den o xoguete. Por qué? Porque na casa ten os xoguetes pensando que son del, e que ten o dereito a utilizalos sempre que queira, mentras que na escola ve que os xoguetes non son del, e encima ve que aquel que leva o premio do xoguete é aquel que mellor se porta. Entonces, o comportamento da escola é variable co da casa. Entón, moitas veces recurren a nós dicindo, pois non te entendo, non pode ser que o mesmo rapaz, o meu fillo, se porte ben na escola, porque na casa é berrinche continuo. Por qué? Porque o profesor sabe actuar nesa condición, é dicir, el sinte esa autoridade e, polo tanto, sinte a responsabilidade de decidir no momento en que o rapaz debe ter o xoguete e polo seu comportamento, mentras que o outro agobio, o pai agobio, dalle o xoguete antes de que se poña importuno, totalmente inoportuno, non? No sé, quería decir algo, Kiko. Ay, pensé que estabas a falar ti. No. Es Pensé que que Kiko aí todo predispuesto a decir algo, digo, suéltalo ya. No, vamos a ver, os habéis lanzado enseguida por los psicólogos, tampoco... A ver... No, o que pasó, claro. Yo hablé de pedagogos y psicólogos. O que falaron foi de profesionais, Sí. de votar mal Claro. dun profesional. Bien. E eu preguntei, que profesionais? Porque a xente pode estar moi perdida nese momento. Entón, deixar as mensaxes claras. As mensaxes claras serán pedagogos e psicólogos, non? Bien, yo creo que si nos ponemos así va a haber una saturación en cuanto a atenciones a psicólogos. Vamos a ver, yo creo que lo primero, cuando llega la adolescencia, o se empieza a acercar la adolescencia, empieza a haber esas pequeñas rabietas o inicios de peleas o todas estas historias que entran dentro de la normalidad. Aquí también hay que hablar de un término de normalidad. Es decir, una normalidad que deben, en principio, intentar solucionar las familias siendo conscientes de que están en el paso en el que están. Pero para ser conscientes, moitas veces hai que saber que está nese paso, porque moitas veces é que dun día para outro, non, é que non foi dun día para outro, non viches que salen charrugas porque vas facendo vello, entonces eso non foi dun día para outro, primeiro sale unha, despois dúas, despois tres, e despois estás todo arrugado, e aí pasa o mesmo, o sea, aos 10 anos, o rapaz tranquiliño, aos 12 anos, empeza a decir, eu quero isto. De cualquier... Kiko, acaba, de cualquier forma, hay una cosa, vamos a ver, mientras es niño, el niño es niño, sigues las normas que le impones, siempre que se las impongas, claro, si no se las impones, no. Bien, cuando llega adolescente empieza a cuestionar, porque parte del desarrollo cerebral que viene con la adolescencia está precisamente en esa capacidad de abstracción que nos lleva a cuestionar determinadas normas, a cuestionarlo todo, y especialmente a cuestionar las normas de los padres. Como tú decías antes, mucho menos las normas escolares, porque, bueno, pues porque están bien establecidas y son más o menos rígidas, ¿no? Y muchísimo menos las normas sociales de su grupo social inmediato, de amigos y de todas estas historias. ¿Qué pasa? Vamos a ver, es que yo un poco lo que estoy diciendo es que tampoco hay que alarmar, es decir, que esta cosa que va a ser normal llega a un punto en el que sí puede escaparse del control y entonces es cuando es necesaria la ayuda, pero no antes. Claro. Claro, eu cando falaba de consultar a un psicólogo, eso non implica que un neno vaya a entrar en terapia, nin que vaya a entrar en terapia necesariamente. É dicir, orientación sobre que está pasando. Igual primero hay que tratar a los padres. En primeiro lugar, evaluar a situación. Claro, vamos a ver. Saber que está pasando realmente co rapaz e despois pois veremos se cunhas pautas para os pais é suficiente, a veces é suficiente con isto, que eles están facendo ben, pero hai unha cousa aí que se está atascando e que son un par de pautas a maiores do que xa están facendo, que o están facendo ben, e que con eso a situación xa se desatasca. Estamos falando de 2 ou 3 consultas que non chega a ser terapia realmente, e que con eso xa vai. Non é cuestión de medicalizalos, nin de convertir en un problema patolóxico. Tamén sobre o que decía Kiko, parece moi interesante isto que falamos da normalidade na adolescencia. Asumimos que un adolescente vai a ser un pouco agresivo, vai a ser peleón e vai a protestar. Eu non estou de acordo con isto. Eu creo que debemos
hai sociedades nas que a adolescencia non é un problema. En Australia non é un problema para eles. Non se dice que os adolescentes sexan especialmente... Non, porque a educación é diferente. No, porque resulta que en Estados Unidos, en Francia, en Australia, en os países de mentalidade anglosajona, aos 16 anos, o rapaz é maior de edad e podes ir da casa. Entonces, claro, se non, decíame a min pais xustamente australianos e ingleses, decíame, é que ti non podes reter o teu fillo aos 16 anos porque a sociedade pensa que o rapaz xa é adulto e, polo tanto, que pode resolver. Poño un exemplo máis. A min gustaban moitos exemplos porque son clarificadores mentales. Entonces, dous exemplos. Primeiro exemplo. Eu un día encontréme con un profesor de Estados Unidos e dime que os rapaces en Estados Unidos teñen, o sea, aos universitarios en Estados Unidos teñen unha media de idade de 26 anos. Que dime así, digo, con 26 anos. Se empezan aos 18 na universidade e teñen que acabar aos 22, están aos 26 anos na universidade de media e que teñen 28, 29. E dixen, ou unha de dúas, ou as carreiras de área son moito máis longas, ou son máis tontos que os de aquí. E dixome, non, é que resulta que aos 16 anos o rapaz emprende a súa vida e empezan a traballar. E cando teñen os medios para estudiar, compatibilizan o estudio co traballo. Fáese na maioría, moitas veces vemos nas películas americanas que di que están aforrando para a universidade do rapaz. Ou, se teñen medios para aforrar, aforran, pero se non teñen medios é o rapaz o que vai aforrando. Entonces, hai unha distorsión de idades respecto do que é aquí. Entonces, os zulúes non teñen tampouco problema cos adolescentes, porque danlles un ano sabático de que se vayan a escornar por aí e que nos deixen en paz, e cando veñan, que se sintan integrados, e que non teñen problemas cos adultos. Ou os mormós, que lles din, ahora vadevos a civilización que credes que é mellor que a casa, pero cando veñades aquí, adaptadevos ao que é aquí. Se non, quedade por fora. O sea, así que resolve a adolescencia. Entonces, non é un problema. A adolescente ten que afrontar o conflito. Decían os psicoanalistas antigos, decían, matar ao pai. Ten que eliminar esa autoridade do pai para recoñecer nel mesmo. Outra cousa. Espera que deixamos a Yolanda ca palabra na boca antes de que saltes a outro exemplo. Nada, iba a comentar que tamén hai que ter en conta que en Estados Unidos e fora de España estudiar unha carreira é moito máis caro, ten que arrimar o ombro o fillo tamén, e tamén decir que non é decir que botan o fillo fora, entonces é libre facer a súa vida e tal, é que en España, en Europa en xeral, non axudamos a transición do fillo a adulto. Ten que ser, seguimos protexendo como fillo e tratamos os adolescentes como se fosen nenos. Cando falades de figura de autoridade, a mí ponse os pelos un pouco de punta porque conozco moitos, hai moitos pais que se van ás normas e a autoridade e pásanse de rosca. Se tú lle vas a exixir a un adolescente como un adulto, tamén lle tens que consentir como un adulto. Tens que negociar con ele, tens que falar con ele as cousas que afectan a súa vida. Porque a día de hoxe, se mal non recordo, no programa educativo, cando tú tens que empezar a elixir as asignaturas que despois che farán o teu camiño hacia a universidade, por poñer un exemplo, empezas aos 14 anos. Aos 14 anos, teus pais poden impoñerche esas asignaturas. Ou poden darte a responsabilidade que faigas tú, pero con 14 anos... Creo que estamos a desviar, Kiko penso que vai centrar porque apuntou pasarse de rosca, que foi unha frase que dixo Yolanda. Me está vigilando, me tiene controlado. Bien, vamos a ver, yo creo que aquí estamos tratando otro tema. Claro, que xa nos íbamos penso que estábamos desviándonos nun tema. Efectivamente, es decir, si efectivamente en sociedades primitivas hay los ritos iniciáticos del paso de la edad infantil a la adulta. En un día haces una determinada cosa, eres adulto y se acabó el problema. Esto no tiene nada que ver con nosotros. Sociedades primitivas nada máis. Os australianos e os estadounidenses non están. Vale, de cualquier forma no es el tema. El tema era la agresión y yo creo que debemos entrar en el tema de la agresión. Y el tema de la agresión viene precisamente de una mala educación previa, un consentimiento, una relajación de las normas, que está apoyada además por una sociedad permisiva como respuesta a una anterior que ha sido autoritaria o excesivamente autoritaria, y eso, vamos a ver, hay una cosa que se llama el síndrome del emperador, que se refiere a este tipo de chavales, es decir, los reyes de la casa, los emperadores de la casa, que son fundamentalmente egoístas, todo está en su función, los padres son servidores que tienen a su servicio para darles comida, bebida, cama, móvil y todo lo que sea,
Y ese es el problema. ¿Y cómo se llega a eso? Se llega a eso a base del consentimiento previo, es decir, padres que se sacan la responsabilidad como padres inicialmente, pues por no poder atenderlos, pues porque estoy trabajando y tengo demasiado trabajo, no puedo atender a mi hijo, o delegando sus funciones educativas en otras personas porque no tengo tiempo. Aí vache dicir eu, vos falabades, non sei quen de volos catro dixo, o de, creo que fuches ti, Concha, non lembro agora, o de poñerse de acordo, non? O de, claro, pero cando hai nenos que están sendo criados ás veces a catro mans, refírome, pai, nai e os avós. Ahí hay otro conflicto. Claro. Ahí se produce otro conflicto. Es decir, normalmente los abuelos son mucho más permisivos, ¿vale? Y los padres intentan poner sus normas, pero el problema no radica ahí. El problema radica cuando hablo de que no se ponen de acuerdo, son ambos los dos progenitores. Es decir, cuando el progenitor dice el horario de llegada son, pongo un ejemplo, las 12 de la noche, y el padre dice, bueno, hombre, puede venir hasta las 2 de la mañana. Vale, pues es decir, o cuando la madre dice, tienes que comerte el pollo con arroz. Y el padre dice, pues si no se lo come, hazle un par de huevos fritos con patatas fritas. No, eso nunca delante del niño. Vale. Es decir, los padres tienen que estar siempre de acuerdo cuando están frente al niño. Y lo que dice uno no puede ser rebatido por lo que dice el otro. Pois vamos Ya ao paso después, seguinte. Vamos ao paso seguinte. Ti dis, non? Ti, ese exemplo non de nai ou pai. Yo es que soy muy madre. Vale, ¿no? pois dis, non se tens que chegar ás 12 da noite, Sí. ou ás 12:30 ou unha, a hora que sexa. Sí. No momento en que non se cumpre eso, Hay un correctivo. Claro, No, pero yo no o hablo de castigo ten que castigo estar porque xa- no me gusta la palabra castigo, pero sí correctivo. Bueno, pois eu con castigo por ahora non teño No. ningún problema. Ten que haber un castigo, pero vamos a ver, ten que ser adecuado á falta e Exacto. ten que ser pactado previo, en plan, a túa hora de chegada é ás 11. Se ás 11 non chegas, mañá non Tiene sales. una repercusión, claro. Non chego ás 11, mañá non sales, pero é que tiñamos un trato, non Vale. chegaches. Ese Acabou. sale. Y sobre todo Pero no non saltárselo meterse. después el padre o la madre. No Digo en saltarse ese o castigo. caso, en ese caso Una como puede ser en otro consecuencia. cualquier. Es decir, el castigo siempre tiene que ser proporcionado en todas las edades y más incluso con la más temprana edad, pues mucho más proporcionado. Quiero decir, no puede ser que se le diga, no vas a salir en todo el mes. Y después dices, pobrecito, si es que salen los amigos y no sé qué. Bueno, ya le he castigado este fin de semana. No, si dices todo el mes, es todo el mes. Por eso, antes de imponer el castigo, piénsatelo bien si vas a ser capaz de cumplirlo. Entonces, es preferible que le digas, un fin de semana no sales y que se cumpla, a que le digas, un mes no sales y no lo cumplas. vale, e nos momentos de botar un pulso, non? Chegas ás 12, ou chegas ás 12:30, tes que chegar ás 12:30, chegas a 1:30 ou ás 2, mañán non sales, e chega o momento de botar o pulso. Pois salo, que fai o pai? Ou a nai, que fai a familia nese caso? Non podes entrar no trapo, non podes entrar a discutir. Eso, exactamente, Eso non non se hai discute. debate, non hai posta en común outra vez, non, xa está feito de antes. A ver, Kiko, pidiendo contanos. la palabra. Estás buscando armas. Hay un arma fundamental en estos momentos en los adolescentes. Los adolescentes son fundamentalmente dependientes de su microsociedad, es decir, de su grupo. Y actualmente en su grupo hay un elemento básico sin el que no se puede vivir, ningún adolescente puede vivir, que se llama móvil. Sí, sí. ¿Vale? Después cortar un brazo antes de quitar el móvil. Efectivamente. Bueno, resulta que eso es un derecho que tienen los adolescentes ya adquiridos desde... Porque además hay otros factores, es decir, que son los amigos. Bueno, es que, claro, es que mis amigos tienen no sé, marcas de móviles, porque los míos son mucho peores, es decir, tú estás en un instituto y los móviles son impresionantes, es decir, los móviles que tienen los chavales, y sabes además que hay gente con dificultades económicas y unos móviles que vamos, que no te cuento, ¿no? Entonces, bueno, a ver, armas siempre hay, ¿vale? Siempre hay armas, y hay armas que duelen especialmente. Una madre me decía un día que tenía un hijo de 6 años y me decía, llega a casa y me dice, qué vergüenza, mamá. Así, ¿no? Y además, el tío escandalizando, qué vergüenza. La madre, ¿qué pasó? Qué vergüenza. Soy el único de clase que no tiene móvil. Con 6 años. Con 6 6 años. años. Entonces, claro, Tremenda. ¿qué le estás diciendo al niño? O sea, y claro, la madre, cuando la vergüenza pensó que era otra cosa. Cuando le dijo eso, se le echó la rienda a cara. Falase moito do premio, o que estábamos a falar do premio, penso que o mellor tampouco hai o esforzo para acadar o premio, non? Hai que ter un cuidado cos premios. De que estamos falando? Porque se empezamos a dar premios materiales, estamos ensinando aos nenos nunha cultura de que o que vale, o que importa son os cartos e os bens materiais. Eu non estou de acordo con eso.
Tú podes premiar o teu fillo dicindo, pois este fin de semana vamos xuntos a levar o can ao parque, pero xa non se fai. Faise o que di Kiko, compramos o móvil novo. Volvendo un poco al tema que nos ocupa. Espera, que acabo con los premios. Vamos a ver, los premios tienen un punto de saturación. Cuando tú lo has dado todo, es muy difícil conseguir premios. Es decir, cuando yo era pequeño era muy fácil conseguirme un premio. En estos momentos es dificilísimo conseguir premios. Entonces, una de las cosas deformantes que hemos hecho es justificar nuestra falta de afecto a veces, pero de atención a base de cuestiones materiales. Y eso tiene un castigo posterior, que es no puedes administrar premios porque ya no te quedan, no son suficientemente estimulantes, y bueno, después tiene un segundo castigo, y es que has creado individuos dependientes que este es otro problema, que no te van a salir de casa, porque es que salir de casa supone perder el coche, perder la casa, perder la televisión, el móvil, el ordenador, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, vamos a ver, esa saturación de objetos que parten de esa justificación, porque parten de una justificación o de una relajación a la hora de decir no, meter dosis de frustración, eso no solamente se paga en la adolescencia, sino en la posadolescencia. Entonces, bueno, eso es otro tema. Y luego otra cosa también, que es el tiempo, o sea, los padres, sobre todo que ahora trabaja el padre y la madre, tienden a sentirse tan culpables y pensar que tienen a su hijo abandonado, que quieren taparlo todo eso con un montón de juguetes, llenan las habitaciones, la salita, el no sé qué, cuando hay que decirle a los padres que es más importante la calidad que la cantidad de tiempo que estén. ¿Vale? Minuto final. Entón, vai pensando porque vai ser co que peches. Comezamos con Yolanda para pechar esta mesa de hoxe. Como evitar? Supoño que a pregunta final ten que ser esa. Como evitar que as cousas acaben en temas tan complicados como pode ser unha agresión física ou incluso un maltrato psicolóxico verbal por parte dun fillo ou un pai. Previndo con educación. Esa educación ten que ter normas claras, que se manteñan, que señan consecuentes. Esa educación tamén ten que levar unha relación cercana, afectiva co fillo, sempre desde o respeto, aínda que tú non podes perder os papeles, aínda que o teu fillo os perda, porque tú eres quen mandas. O mellor tal vez non, é aportar a eses chavales formas de manexar a súa frustración e eses conflitos que vayan atopando ao longo da súa vida. Tú eres seu pai, tens que orientalo, axudarlle, de onde non sepas, pregunta. José Manuel? Vamos a ver, eu vou empezar por final. É dicir, consecuencia. O rapaz cando chega a adolescencia é cando mostra máis o talante agresivo, non? Porque ten máis corpo, porque xa ten máis idea do que quere, do que se debe querer, non? Entonces, para chegar nese momento, hai unha pauta que se debe ter consciente os pais. Os pais non teñen ligazóns externas, non teñen cadeas que os aten os fillos, pero teñen cadeas morales. Entonces, o rapaz moitas veces vai dicir, porque eu fago, porque eu sei. Entonces, di, bueno, se ti sabes, o pai, o que decía Yolanda, o pai xa educou o fillo e xa lle dixo o que había que facer e o que esperaba del en ese momento. El di que sabe o que hai que facer, entonces o pai retírase. Porque hai unha conciencia do rapaz que leva o poso da educación do pai, cando foi unha educación feita, ben feita. Entonces, el, antes de dar un paso en falso, vai recoñecer a autoridade do pai e vai seguir a orden do pai. Pero hai que facer unha retirada. Hai que decirlle, faino ti. Entonces, el vai ter medo a emprender unha cousa que non é consciente de saber plenamente como hai que facer. E vai a recurrir a esa educación ben feita e vai facer o que o pai ya había dito que fixera. Pero hai que facer unha educación previa, porque se é inconstante e inconsecuente esa educación, o rapaz vai coller camiños diferentes en cada momento. Kiko? Bueno, a ver, yo diría que primero, hablando de los adolescentes, de los niños también, pero de los adolescentes necesitan sentir que alguien está por detrás de ellos dirigiendo en parte su vida, dándole una libertad, pero dirigiendo en parte su vida. Necesitan normas, necesitan límites, necesitan saber cuál es el marco en el que se deben mover, porque no lo saben,
y porque cuando esos normas y límites no están claros, están perdidos, están realmente perdidos. Hay una cosa que yo siempre comento y es que, y además juego con ella, tanto en mis clases como cuando organizo cosas, y es que, vamos a ver, el adolescente, entre otras cosas, necesita saltarse los límites. Eso es una necesidad que todos hemos tenido y que todos hemos saltado. Si los límites están muy abajo, es decir, para conseguir la cafrada correspondiente vamos a tener que hacer una verdadera burrada. Y el placer va a ser el mismo de saltarse ese límite, que si el límite está altísimo, tampoco digo altísimo, ¿no?, pero está alto o a un nivel superior, que, bueno, pues yo me acuerdo, tú seguramente en Ortigueira habrás saltado a robar manzanas. Sí, pues casi. Las aldeas. Pero bueno, sí. Que tenía importancia, bueno, pues no tenía importancia, pero resulta que los límites estaban ahí arriba y no pasaba nada por robar una manzana. En estos momentos estos límites nos los hemos cargado. Y entonces esto es un problema, ¿vale? Y todos estos problemas vienen, por una mala educación de tipo moral, de la moralidad, una falta de establecimiento de límites claros, por relajación, por un montón de cosas que hemos esbozado, no hemos tocado en profundidad. Y después, a ver, yo diría tres frases. 50 minutos, tres 50 tres minutos frases, para... Tres frases Pues y acabo. di rápido porque ese minuto teu está sendo moi longo. Primero, que el autoritarismo aplasta, pero la permisividad excesiva ahoga, ¿vale? Lo segundo es que es muchísimo más fácil educar que reeducar, ¿vale? Entonces, si la educación previa ha sido buena, fácil. Como no haya sido buena, la reeducación es muy complicada. Y si no has cumplido con lo que debías haber cumplido, que es haber educado a tu hijo, pues pide ayuda. Concha, pechas ti. Bueno, vamos a ver, yo lo que tengo claro es que como padres debemos de no delegar nunca el principio de responsabilidad de la educación de nuestros hijos, que debe de haber una comunicación con todos aquellos profesionales que intervienen en la educación de nuestros hijos, tiene que haber un contacto directo, que debemos dejarnos aconsejar de aquellas personas, educadores, pedagogos o psicólogos, que de alguna manera controlan y ven lo que ocurre a su alrededor, tanto en el entorno social como en los entornos familiares, que debemos de aprender a decirles no a tiempo a nuestros hijos y que debemos inculcarle por encima de todo también el principio de autoridad. Y cuando hablo de autoridad no hablo de autoritarismo, estoy hablando de autoridad. Es decir, los padres no somos colegas, los padres somos las personas que les abrimos el camino a nuestros hijos enseñándoles valores, principios y, como bien decía Kiko, moralidad. Por lo tanto, pienso que cualquier padre que esté en esta situación, que curiosamente, además no estamos hablando de familias desestructuradas, que estos problemas se producen más en una mayor proporción dentro de familias de clase media alta, preguntémonos qué es lo que hemos hecho mal y qué es lo que estamos haciendo mal. Y también un dato importante, controlar lo que nuestros hijos ven a través de los medios de comunicación, de Internet, de las televisiones. La carrera de violencia que hay en los medios de comunicación a través de películas, videojuegos y todo esto, también produce un efecto negativo y los padres debemos de saberlo. Ata aquí o Escola de Pais desta semana, vindeira semana haberá unha nova entrega, agardo que este programa lle fora de axuda. Moitas grazas aos catro por todo o que aportachedes nesta mesa e a vostedes xa saben, sexan moi felices. A Escola Infantil Violonchelo Blue en Bertamiráns e a Escola de Idiomas de English Way no Milladoiro patrocinaron este programa.